En este caso quisimos invitar al legislador provincial Javier Vicellares, amigo de la casa, persona que conozco hace muchísimo tiempo. ¿Qué hace, Javi? Hola, ¿cómo te va? Lo agarras casi tantos años. Que tantos años, sí. Y cuando estábamos en reunión de producción, viendo nuestro próximo invitado, y salió tu nombre, digo, qué inquieto, Javier, ¿no? Porque hace mucho tiempo has pasado por muchísimos estamentos, muchísimos lugares. Y sacar un libro, ¿qué vendría a ser un resumen de todo lo que viviste? No, yo supongo que no, que pensar en un resumen de todo lo que uno ha podido hacer sería hasta muy ambicioso. Yo lo que intenté es, en cualquier etapa de mi vida, obviamente en la que uno tiene el albedrío de tratar de solucionar o de disponer o tiene la posibilidad de solucionar cosas, yo siempre lo hice con mucha pasión y con mucho corazón. Y convencido que dándonos una mano entre todos íbamos a poder estar mejor. Eso me lo inculcó mucho mi abuelo. Yo siempre defino mi viejo como un gringo laburante. Y mi abuelo, que era un hombre realmente inmigrante, el que vino. El que se vino y que se instaló en Córdoba. Y que incluso hablaba el castellano muy bien, pero también balbuceaba algunas palabras de italiano, y ahí hay unos grandes recuerdos. Siempre nos decía o siempre nos instalaba este concepto de la solidaridad, de cómo acompañarnos y cómo ayudarnos y cómo tenderle una mano al otro. Entonces en la función pública sí me pasó eso, de tratar de tener eso como una especie de lema. Y en el libro muchas veces lo que trato es de relatar lo que pude hacer desde el Consejo Deliberante con ordenanzas, que generalmente vos las ordenanzas las pensás en función de lo que te parece que está para mejorar. Digamos, cuando uno piensa en ordenanza, piensa en algo que está fallando, algo que es necesario mejorarlo, quiénes serían las personas que se les va a mejorar y lo instala el tema y lo presenta. En muchos casos las ordenanzas no salen y en otros casos yo tuve la suerte que era un bloque muy activo, con otros presidentes de bloque que habían sido candidatos también y que entonces tenían mucha voluntad de que el Consejo funcionara, y me encontré con esa posibilidad de sacar un montón de ordenanzas. Cuando me voy del secretario de Gobierno, me pasó que traté de... Perdón, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Municipalidad de Córdoba. Sí. O sea, del bloque de concejales, de ser presidente del bloque, a secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, me pasó algo muy parecido. Me pasó que muchos de esos temas, esas ordenanzas, me encontraba que la necesidad de la solución en la municipalidad, en los vecinos de Córdoba, estaba ahí, al alto de la mano. Una, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Sí. Mira, mediación comunitaria, que ahora es un tema que a nivel provincial en la legislatura lo estamos por ver. Bueno, la ordenanza de mediación comunitaria es una ordenanza muy pobre en el buen sentido, de que se podía mejorar, y nosotros hicimos una ordenanza muy, pero muy importante. Y cuando llegué de gobierno, ese conflicto entre una medianera, ese conflicto por el volumen alto. Mediación comunitaria, vamos a hacer de cuenta que soy tu vecino y nosotros tenemos un conflicto. Ah, sí, y lo tenemos que solucionar. Mi perro, para que la gente que está del otro lado lo pueda entender, la gente que está en su barrio, mi perro ladra la siesta, ponele. Ladra la siesta y a vos te gusta la música hasta las 3 de la mañana al máximo. Bien. Pero claro, estamos en un barrio periférico, distante del centro. Yo, que soy el damnificado, no quiero ir a la justicia porque no tengo plata para un abogado, y entonces ¿qué hago? Busco la mediación comunitaria de la MUNI. Y para eso hay especialistas. Qué bueno. Entonces me pareció que había que darle difusión. Entonces le pusimos mucha fuerza en ver cómo, en vez que la gente que tenía el problema se fuera hasta el centro para resolverlo, lo podíamos difundir en la periferia. Y quintuplicamos la cantidad de casos de gente que, en vez de estar mirándose de mala cara porque no había podido dormir bien de la noche anterior, se daban la mano porque habían solucionado el problema. Y después otra cosa que hice en el libro fue... Todo esto está en el libro. Está todo en el libro. Qué interesante, ¿no? Varias ordenanzas, cuento la historia porque las hago. Conté una que es para mí fantástica, pero por cómo se vivió. Un amigo mío, fíjate vos, me dice: Javier, en muchos lugares del mundo ya se está trabajando sobre el tema de lo peligroso que es conducir mientras se fuma. No solamente por un tema de salud, porque la nicotina queda dentro del habitáculo del auto, sino porque es peligroso, porque vos vas manejando con una mano y nosotros, la gran mayoría de los autos, no tienen caja automática. Me lo pongo a estudiar y efectivamente Chile había dado grandes avances, Brasil había dado grandes avances.
Entonces, pensando cómo lo hacía, un día veo que el Flaco Traverso hacía campañas de seguridad vial por todo el país. Un amigo nuestro de la casa, te voy a contar la historia, no está mal que lo nombremos. No, para nada. Claudio Bedirian, hombre de boxeo. Y los quiero tener sentados acá, porque un personaje. Y va a ser mucho más divertido que yo, seguro. Me dice, Javier, yo te pongo en contacto con el Flaco. Me puso en contacto, le cuento la historia y el Flaco me dice, concejal, en un mes estoy por un tema de la Asociación de Automovilismo en Córdoba. Conclusión, la ordenanza venía con críticas de todos lados, los concejales de la oposición que me planteaban que era una locura, que quería inventar. La verdad que había algunas críticas que podían ser válidas de hacerla, pero mi intención había sido la mejor intención. Fuimos a comisión y el Flaco Traverso sentado al lado mío. Y la verdad que los muchachos, cuando le escucharon a Traverso, de decir, miren muchachos, a manejar hay que sentarse a manejar. Cualquier cosa que hagamos que nos distraiga de manejar es positivo. Con lo cual yo lo acompaño el concejal. Y ahí fuimos para adelante con la ordenanza. Cuento eso y cuento dos conflictos muy pero muy importantes que para mí fueron los dos momentos más difíciles que yo tuve en la función pública, lejos, que fueron el conflicto por el ente de servicios públicos con el gremio de Daniele, 40 días la municipalidad parada, entre noviembre y enero prácticamente, noviembre del 2015, enero del 2016, y el conflicto de UTA, que los cordobeses lo padecimos y todavía hoy lo vivimos y todavía hoy lo sufrimos y nos acordamos. Y yo ahí hago un relato bastante pormenorizado, minuto a minuto, día a día, de las personas que intervinieron y cómo actuaron. Podemos ir de abajo, de la base de la pirámide en Córdoba. Me parece que la municipalidad es una de las municipalidades más grandes de la Argentina, ¿no? Si no es la más grande de la República Argentina. En el ejido urbano es la más grande de la Argentina. 576 kilómetros cuadrados. Increíble. O sea, 57.600 manzanas. Uno toma dimensión. Me tocó hacer un trabajo para la municipalidad en otro ámbito, que no es el periodístico, a fin del año pasado. Y uno tiene como un preconcepto de la Muni. Y cuando se mete, ve tanta gente trabajando y bien y trabajando y dejando la vida, ¿no? O sea, porque por ahí el preconcepto, digo, hay 10.000 empleados municipales que no trabajan y uno por ahí ve también, lo puede ver eso, pero también hay muchísima gente que vos decís, ¿a qué dentro este flaco? Dejan todo. Y dejan todo y lo ves. Y lo que más me llamó la atención fue el parque educativo. Sí. El parque educativo norte, yo me quedé totalmente sorprendido, primero con la envergadura y después con la función que cumple, porque lo vi funcionar, no es que me lo contaron, lo vi el vecino jugando al metegol, vi el vecino dando cursos de pastelería, vi el vecino... Digo, ¿esto viene de Colombia, viene de Brasil? Yo lo menciono como una de las políticas públicas que llegó para quedarse, que tiene que ver con aquellos sectores vulnerables de la ciudad donde sí o sí nos tenemos que ocupar de los más chicos. Arrancó en el de Barrio Congreso, ahora está en el Barrio Norte, prácticamente ya están el tercero en Barrio Müller, mirá la zona que te estoy diciendo, brava, para realmente tratar de construir una inclusión social de todos los chicos y de toda la comunidad en el parque educativo. Esto viene de Medellín y yo creo que ha tenido su pico más alto en San Pablo, una ciudad que es un monstruo, en donde tenés más de, no sé, una infinidad cantidad de parques educativos. Y la verdad que tiene que ver con esa educación informal en donde los chicos tienen acceso a algo que en condiciones normales de vida, por la coyuntura que nos toca en la Argentina, donde no todo el mundo tiene el poder adquisitivo necesario, no podrían hacerlo. Desde un deporte, fíjate lo básico que estamos hablando, desde un deporte con un profesor de educación física hasta un curso o algún tipo de taller cultural que los ayude a despertar sus iniciativas y despertar sus inquietudes. Los dos parques, el de Congreso, el de la zona norte tiene pileta, digo, ya realmente ha evolucionado, está en un paso Bueno, pero superior. me pareció muy interesante porque está pegado, colindante, casi a Villa Allende, digamos, te tenés que ir claro, allá. Están que el vecino, nosotros cuando nos perdimos en un momento, entonces le dijimos, che, ¿usted está contento con esto? Mientras cuando fuimos a conocernos, dijeron, es que no sabemos si somos de Villa Allende o somos de acá. Sí, y bueno, lo aprovechan todos y bienvenidos, sí. porque también Córdoba tiene eso y también lo hablamos. Córdoba ya es una metrópoli. Claro. Digo, el límite de la ciudad está totalmente pegado a los límites del resto de las ciudades. Entonces,
la diversidad de temas, como este tema en concreto de educación informal, de educación, de movilidad, de transporte, de salud pública, y bueno, hay que pensarlo como una metrópoli. Mira, recién hablábamos de la cantidad de agentes municipales. Prácticamente la mitad, un poco menos, está en salud y educación. Salud son 37 escuelas municipales y 37 jardines maternales que dan una educación de primer nivel. Y cuando vos hablas de salud en Córdoba, la primera referencia es el hospital de urgencias. La primera. Porque al que le pasa algo va al de urgencias. Pero después tenés 99 dispensarios, en donde vos tenés muchísima gente que se atiende. Entonces, de esas cosas que muchas veces la crítica está y seguramente está para mejorarse y seguramente se va a poder hacer en un futuro, creo que es parte de lo que Córdoba es también. Y probablemente Córdoba, toda esa parte, más ese núcleo duro que uno dice, acá están los agentes municipales, acá están, y uno critica, va complementada con muchísimas cosas como culturales o deportivas, en donde realmente el municipio en sí se destaca. ¿Vamos a la pausa? Me encanta. ¿Sí? Está Javier Vicellares con nosotros, legislador provincial, presentando su libro. Me lo deja... Sí, la verdad que cuando leas la primera hoja va a parecer que no hemos puesto de acuerdo con la... ¡No! Bueno, está dedicado y todo. Este es el libro de Javier Vicellares, el doctor Javier Vicellares. ¿Vamos acá? ¿Voy acá? El libro editorial Babel del doctor Javier Vicellares. Fui muy ambicioso en la última pregunta del primer bloque. Estamos en un contexto a nivel nacional, a nivel país, y no sé si, viste que Cambiemos es como una suerte de híbrido que no sé si preguntarte si vos te sentís parte de Cambiemos, por una cuestión de coyuntura de partido político. Y a mí, yo que no soy ni de Cambiemos, yo soy radical, afiliado, el doctor Modesto Saavedra, Dios lo tenga en la gloria, mi abuelo, senador por el partido Río Seco, murió seco como el departamento que representaba. Digo, y no soy ni kirchnerista, reconociéndole muchísimas cosas al gobierno kirchnerista y denostando otras. Y digo, ¿tiene salida esto? ¿Podemos salir, Javi? Digamos, ustedes ven desde los lugares donde están, ¿ven que hay una luz de esperanza? Mira, yo estoy convencido que sí. A ver, yo creo que Cambiemos vino a conformar una alianza de gobierno. Muchos dicen que es una alianza legislativa porque fundamentalmente se plasma en las cámaras, pero con conceptos muy claros. A ver, porque aparte hay un tema que tiene que ver con qué se está discutiendo en el mundo. Si Argentina no empieza a discutir o a tratar de llevar adelante los temas que se están discutiendo en el mundo, y el mundo nos va a pasar por encima. Mira, podemos analizar muchísimo, y es más, de hecho ha sido el tema de los últimos días, y yo he estado en ese tema que es el tema de las tarifas, podemos analizar muchísimo sobre EPEC, podemos analizar muchísimo sobre deuda pública, nacional, provincial. Lo que no podemos dejar de tener en cuenta es de que Argentina tristemente tiene un 30% de pobres. A Argentina claramente el populismo no le solucionó los problemas y que el mundo que ya está en una reconversión de matriz laboral totalmente diferente, donde tus hijos y mis hijos se van a tener que, afortunadamente, ojalá tengan la suerte y ojalá los que estamos hablando que hoy por hoy están en la línea de pobreza también le demos la posibilidad, se puedan de alguna manera capacitar en los oficios que se vienen o en el futuro laboral que se viene. Bueno, vos fíjate que nosotros hoy por hoy ni siquiera le podemos generar condiciones a los actualmente. Entonces, ese creo que son conceptos claros y que creo que Macri y todo su equipo, incluso el radicalismo por supuesto, tienen claro. Digo, si a Argentina no le damos las previsibilidades económicas para que pueda crear una matriz de trabajo y producción y eso genere empleo, y la pobreza no se va a achicar. Si eso viene de la mano del achicamiento del déficit público y como país tenemos que hacer un sacrificio, bueno, por supuesto, trataremos que ese sacrificio sea lo menos doloroso posible, porque aparte yo soy un convencido de eso. Mirá, yo no creo que haya gobernante que quiera que los que lo eligieron sufran. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Buscar la solución entre todos, que es lo que muchas veces uno le pide. En mi caso yo soy oposición y se lo pide el oficialismo. ¿Oposición en Córdoba? En Córdoba. ¿Sí? Pero en el caso nacional, ¿uno qué le pide a la oposición? Che, generemos la solución entre todos.
Veamos cómo vinimos a la función pública, que es ocasional, porque dentro de un par de años yo me volveré a lo privado, como estuve ya en lo privado en su momento, y fui a lo público. Digo, esto es un camino de ida y vuelta en donde vos no podés eternizarte en lo que te toca. Cuando uno le toca ocupar ese rol, haga su mejor esfuerzo como parte de un equipo para solucionar esos problemas. Hablabas de que hoy les toca hacer oposición y ya me meto en Córdoba y me meto en la gobernación, que es un lugar que desde Mestre padre, el radicalismo o el sector que representás no tiene. ¿Van por esa silla? Sí, nosotros estamos convencidos que dentro de Cambiemos, que en Córdoba es una herramienta muy poderosa, Mestre es la persona que más posibilidades tiene, en el sentido de que es la persona que tiene más equipos técnicos y más experiencia para poder llevar adelante ese desafío. Pero también yo le pongo un paréntesis. Lo primero no es el nombre, lo primero es el diagnóstico de los problemas de la provincia, que es lo que intento a título personal hacer de la legislatura, y cuáles son las soluciones a esos problemas de la provincia. Digo, para volver a encantar a la gente como radicalismo, como Cambiemos, le tenemos que mostrar una propuesta superadora que diga, señores, hasta ahora el peronismo en todos estos años ha hecho esto. Algunas cosas están bien y otras están mal. Nosotros creemos que estas se pueden hacer mejor y de esta manera. Y después al final tenés que hacer un punto y decir, y la persona que podría encaminar este proceso es esta. Bien, por estas razones. Por estas razones, fundamentamos. Y ahí lo fundamentamos. Queda mal que lo diga, porque soy radical, pero yo me llevé una grata sorpresa con Ramón Mestre, es Ramón Javier. Ramón Javier. Porque la cantidad de horas que le mete ese cristiano a la Muni es una cosa que nosotros decimos, ¿en qué momento descansás, me entendés? Pero, a ver, y seguramente que Schiaretti hace lo mismo, digamos, no estoy hablando, digamos... Vos te das cuenta del que tenés cerca. Exactamente, uno se da cuenta del que tiene cerca y uno por ahí no tiene valor o no toma dimensión lo que ustedes dejan y también nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de poder tenerlos cara a cara y decir, che, ¿qué pasa con los baches? ¿Qué pasa con la...? Y el derecho, y ¿sabés qué? Cara a cara y el derecho a exigir. Porque cuando vos querés ser electo, la lógica indica que es porque te sentís en condiciones de llevar adelante un proceso de transformación de la sociedad, en este caso de la ciudad o de la provincia. Pero y esto es clave, porque la red social hoy nos permite estar en contacto, ustedes legisladores y nosotros ciudadanos. Y me parece que es muy atinado. Para mí ese es el eje. La tapa del libro tiene que ver, y si vos te das cuenta, con una cuadrícula. ¿Sí? Esa cuadrícula es el sinónimo de una red. Porque Gaby. La red son 4 puntos que cuando vos tirás fuerte cada vez se unen más. Y en Córdoba, en mi experiencia de todo lo que he recorrido durante estos años, he descubierto muchísima gente que quiere ser parte de la red, desde donde le toque. Sí, sí. Al que le toca ser comunicador. Al que le toca ser miembro de un centro vecinal, miembro de un centro vecinal. Pero cada uno desde su lugar lo que quiere es transformar la realidad. Y hay otra cosa más. Vos sabés que, y ahí me retrotraigo al principio de la charla, yo me empiezo a dar cuenta de que hay muchísima gente que no quiere condenarse a que el futuro de sus hijos sea el mismo que el propio, sino que quiere que como mi abuelo, el que vino, el inmigrante, el que vino de Italia, el que lo hizo laburar a mi viejo y lo hizo prepararse, bueno, que de alguna manera las condiciones sean un poco mejor para el futuro. Entonces, muchas cosas que se hacen o muchas cosas que hacen esas personas de la red social, la hacen por sí mismos para transformar ese sector de la ciudad en este caso, pero también por su futuro.